Un documento filtrado en redes sociales acaba de sacudir la política de Michoacán. La Fiscalía General del Estado citó al diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán, a declarar como testigo en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Y las implicaciones de esa citación son enormes. El documento, firmado por el fiscal especializado de homicidio doloso Andrés Vieira Castro, establece que la comparecencia de Godoy Rangel será de manera libre y en calidad de testigo. La cita quedó fijada para las 12 del día del sábado 16 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora, dentro de la causa penal 220/2025 y la carpeta de investigación FRUR/02098/2025. La citación fue emitida el 13 de mayo desde Morelia. Diversos medios nacionales, entre ellos Milenio, confirmaron la veracidad del documento. La Fiscalía Estatal no ha brindado declaraciones oficiales, pero para entender por qué la citación de Leonel Godoy Rangel como testigo es tan significativa, hay que reconstruir desde el principio la historia del asesinato más impactante que Michoacán ha vivido en años. Porque el caso de Carlos Manso no es solo un homicidio. Es una radiografía de cómo el crimen organizado, la política y la traición se entrelazan en uno de los estados más violentos de México. Carlos Alberto Manso Rodríguez era un hombre que llegó al poder desafiando a todos. Fundador del Movimiento del Sombrero, una iniciativa política independiente nacida en Uruapan en 2024. Manso ganó la presidencia municipal como candidato independiente el 1 de septiembre de 2024 con 91.528 votos, equivalentes al 66% de los sufragios emitidos. Su contendiente más cercano fue Ignacio Campos Equigua, de la coalición Morena PT Partido Verde, quien obtuvo apenas el 19.44%. Desde el primer día de su administración, Manso adoptó una postura de mano dura contra el crimen organizado. Buscaba blindar a los policías municipales, comprar unidades especializadas y, sobre todo, no pactar con ningún grupo criminal. La Fiscalía Estatal ha identificado que en Uruapan operan simultáneamente al menos 5 organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya. El punto de inflexión llegó el 28 de agosto de 2025, cuando la administración de Manso logró la captura de René Belmonte Aguilar, alias El Rino, o El Chamuco, presunto jefe de plaza del CJUNG en Uruapan. Manso grabó un video dirigido a todos los delincuentes que afectan a la ciudadanía, sin importar a qué grupo delictivo pertenecen, advirtiendo que tarde o temprano serían detenidos o abatidos. También pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que enviaran más fuerzas federales permanentes a Uruapan. La captura de El Rino fue la sentencia de muerte de Carlos Manso. Los altos mandos del CJNG pusieron precio a su vida: 2 millones de pesos para quien se aventara el tiro de asesinar al líder del Movimiento del Sombrero. La orden fue clara y brutal. Sin importar que esté acompañado, así hay que darle piso, incluso si estuviera con su hijo. El asesinato fue coordinado por Jorge Armando N., alias El Licenciado, identificado como autor intelectual y enlace directo entre la estructura operativa local y la jerarquía criminal encabezada por Ramón Álvarez Ayala, alias el R1, jefe regional del CJNG en Michoacán. El R1, tras ser detenido en 2012 y liberado polémicamente en 2022, había recuperado el control regional y conformado la célula de los cannabis en Uruapan, extendiendo su red de extorsión, trasiego y control sobre la producción agrícola y narcótica. Su hermano, Roldán Álvarez Ayala, es exalcalde de Apatzingán y exfuncionario estatal con trayectoria política en el PRD y candidaturas por Morena,
señalado como posible enlace político y facilitador institucional para las actividades criminales de su hermano. El licenciado planificó y supervisó cada fase del ataque, coordinando a un grupo de al menos 10 participantes a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema. La operación tenía un nivel de sofisticación escalofriante. El primer eslabón fue la infiltración dentro del propio ayuntamiento de Uruapan. Josué Elogio, alias El Viejito, contactó a Samuel G., director de Relaciones Públicas del municipio, para obtener la ruta del alcalde. Samuel G. se convirtió en el informante interno que entregó al cártel los itinerarios, las rutas y los horarios en tiempo real de Carlos Manso. La confianza del alcalde fue traicionada desde adentro de su propio gobierno. El segundo eslabón fue el reclutamiento de los ejecutores. Jaciel Antonio Herrera, alias El Pelón, de 36 años, era el reclutador de sicarios para el CEJTNG. Buscaba a jóvenes adictos en centros de rehabilitación, conocidos como anexos, para convertirlos en halcones, sicarios y distribuidores de droga. Reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un adolescente de 17 años originario de Paracho, y a Fernando Josué N., de 16 años, para conformar la célula ejecutora. El asesinato de un alcalde fue encargado a 2 menores de edad. El tercer eslabón fue Ramiro N., de 35 años, identificado como coordinador en campo, instructor de armas y supervisor directo de los sicarios. Ramiro entrenó a los jóvenes en el uso de armas de fuego en la localidad de Tiamba. Aplicaba castigos físicos y disciplina militar a los integrantes de la célula, cuando no seguían instrucciones. La noche del 1 de noviembre de 2025, durante el 18º Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos, Carlos Manso inauguró el evento en la plaza principal de Uruapan, la pérgola municipal, frente a cientos de asistentes, entre ellos numerosos niños. El alcalde contaba con 8 escoltas personales y un segundo círculo de seguridad conformado por 14 elementos de la Guardia Nacional. A las 18:06, Ramiro N. envió un video desde la plaza al grupo de mensajería cifrada, confirmando la ubicación del alcalde, al que se referían como el cliente. A las 19:45, el grupo confirmó que Manso estaba en el festival. La información provenía en parte de las transmisiones en vivo que el propio ayuntamiento realizaba en redes sociales. Yesenia Méndez Rodríguez, titular de la Oficina de Presidencia y secretaria particular de Manso, había pedido a los trabajadores del ayuntamiento que se alistaran para el evento. Las autoridades después determinarían que Méndez filtró información sobre los movimientos de Manso a los sicarios del CJNG. Alrededor de las 20:10, cuando Manso caminaba entre la multitud tomándose fotos con niños disfrazados, Víctor Manuel se acercó y le disparó 6 veces con una pistola 9 milímetros. El arma estaba vinculada a crímenes previos ocurridos el 16 y 23 de octubre. El alcalde fue alcanzado por múltiples impactos. Un regidor identificado como Víctor Hugo también resultó herido. Manso fue trasladado aún con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció aproximadamente a las 20:50. Lo que ocurrió inmediatamente después del ataque es igualmente revelador. Los videos captados por testigos y los dictámenes balísticos y periciales contradicen la versión oficial inicial. Según las investigaciones de El Universal y Milenio, el adolescente Víctor Manuel fue sometido por los escoltas del alcalde. Pero los videos muestran que el joven ya estaba desarmado, boca abajo y esposado, cuando uno de los escoltas, identificado como Demetrio N., tomó el arma del suelo y le disparó a corta distancia, entre 10 y 30 centímetros. El séptimo disparo, el que mató al agresor, ocurrió 13 segundos después de la ráfaga contra el alcalde. Los peritos concluyeron que no existía amenaza alguna y que se trató de una ejecución extrajudicial realizada con la propia pistola del tirador. 7 de los 8 escoltas de Manso fueron detenidos por homicidio calificado en comisión por omisión y por la ejecución extrajudicial del menor. Un octavo escolta evadió la justicia. Jorge Armando N., el licenciado,
Fue detenido en Morelia el 18 de noviembre y trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México. Los 7 escoltas fueron recluidos en el penal de Mil Cumbres en Michoacán, pero la cadena de muerte no terminó con el asesinato del alcalde. En los días siguientes, el CJNG ejecutó a los propios sicarios para eliminar testigos. El 10 de noviembre, los cuerpos de Ramiro N. y Fernando Josué N., el menor de 16 años, fueron encontrados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho. La esposa de Ramiro reveló la existencia de una carta póstuma dirigida a su familia. En ese documento, Ramiro confesó que no estaba involucrado en actividades aguacateras como había dicho a los suyos, y pidió perdón a su hija por ocultarle su implicación en la célula criminal. Responsabilizó directamente a el licenciado de cualquier cosa que pudiera sucederle, y advirtió que la fiscalía local estaba comprada por esta estructura. Sus palabras exactas fueron proféticas. Seguramente cuando leas esto, yo ya estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Los analistas Óscar Valderas y David Saucedo señalaron que la eliminación de Ramiro y de los menores es parte de un patrón. Eliminar piezas bajas para cortar la cadena de delación y encubrimiento. El CJNG mata a sus propios operadores para que no puedan declarar ante la justicia. En enero de 2026, Yesenia Méndez Rodríguez, la secretaria particular de Manso que había filtrado sus movimientos al cártel, fue detenida en las oficinas del ayuntamiento de Uruapan. La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la SSPC y la Fiscalía de Michoacán. Méndez había continuado en el cargo bajo la administración de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, nombrada alcaldesa sustituta tras el asesinato. Grecia Quirós. Su nombre es central en esta historia. La viuda de Carlos Manso asumió la presidencia municipal de Uruapan y desde entonces ha convertido la búsqueda de justicia en su misión política. El 17 de febrero de 2026, Quirós acudió a las instalaciones del Ministerio Público local para motivar a las autoridades a citar a declarar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua. Entregó 11 videos como evidencia. En un primer momento, Quirós informó que había presentado una denuncia formal contra los 3 políticos morenistas. Días después, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, aclaró que no se trató de una denuncia, sino de una solicitud de investigación motivada por la entrega de los 11 videos. El fiscal explicó que las autoridades debían primero verificar que los materiales no hubieran sido generados con inteligencia artificial antes de determinar si eran pruebas suficientes para citar a los políticos. Quirós señaló que su esposo tuvo adversarios políticos muy fuertes y confrontaciones directas con cada uno de los señalados. Declaró públicamente que no iba a quitar el dedo del renglón y que seguiría insistiendo hasta que la autoridad identificara la línea intelectual del homicidio de Carlos Manso. Y ahora, 3 meses después de esa solicitud, la Fiscalía finalmente citó a Leonel Godoy Rangel. Para dimensionar lo que esta citación significa, hay que conocer quién es Godoy Rangel. Leonel Godoy Rangel fue gobernador de Michoacán entre 2008 y 2012, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Su mandato estuvo marcado por la crisis de seguridad más severa que el Estado había vivido hasta entonces, el auge de la familia michoacana y la posterior aparición de los caballeros templarios. Durante su gobierno se registraron episodios de violencia extrema, incluyendo el célebre ataque con granadas en la plaza central de Morelia, durante las festividades del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2008, que dejó 8 muertos y más de 100 heridos. Tras dejar la gubernatura, Godoy Rangel migró políticamente al partido Morena y ha ocupado escaños en la Cámara de Diputados en distintas legislaturas. Actualmente es diputado federal. La citación como testigo no lo convierte automáticamente en sospechoso. El documento es claro. Comparecerá de manera libre y en calidad de testigo. Pero en el contexto del caso Manso, donde las investigaciones han revelado vínculos entre el crimen organizado
y figuras políticas de distintos niveles, y donde la viuda del alcalde señaló directamente a Godoy Rangel como uno de los adversarios políticos de su esposo. La comparecencia tiene un peso político enorme. La citación se fundamenta en los artículos 21 de la Constitución Política Mexicana y los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a toda persona a presentarse ante el Ministerio Público cuando sea citada. El documento precisa que, en caso de existir algún impedimento insuperable, Godoy Rangel puede notificarlo para reprogramar la diligencia. Lo que queda claro es que la investigación sobre el asesinato de Carlos Manso ha dado un salto cualitativo. De los sicarios ejecutores se pasó a los coordinadores operativos como el licenciado. Del licenciado se llegó a la estructura regional del CJNG encabezada por el R1. De la estructura criminal se descubrió la infiltración dentro del propio ayuntamiento, a través de la secretaria particular y el director de Relaciones Públicas. Y ahora, la Fiscalía cita a un exgobernador y actual diputado federal para declarar como testigo. La línea de investigación que conecta al crimen organizado con la política está siendo explorada. La viuda del alcalde lleva meses exigiendo que se investigue el componente político del asesinato. Y la Fiscalía, al emitir esta citación, está reconociendo que existen elementos que justifican escuchar lo que Godoy Rangel tiene que decir sobre su relación con Carlos Manso y sobre los eventos que precedieron al homicidio. Michoacán ha sido históricamente un estado donde la línea entre el poder político y el poder criminal es difusa. Desde la familia michoacana hasta los caballeros templarios y ahora el CJNG, las organizaciones criminales han penetrado las instituciones del Estado en todos sus niveles. El caso de Carlos Manso reveló que esa penetración llega hasta la oficina del alcalde, su propia secretaria particular y su director de Relaciones Públicas trabajaban para el cártel que lo mandó matar. Ahora la pregunta es, si esa penetración también alcanzó niveles más altos del poder político en el Estado. La citación a Godoy Rangel no responde esa pregunta, pero abre la puerta para que la Fiscalía la explore. Grecia Quirós lo dijo con claridad, no va a quitar el dedo del renglón. Y con la citación de un exgobernador para declarar en el caso del asesinato de su esposo, la alcaldesa de Uruapan acaba de demostrar que sus palabras no eran retórica, eran una advertencia. Pero hay un contexto más amplio que no puede ignorarse. Uruapan no es un municipio cualquiera de Michoacán, es la capital mundial del aguacate. Y en México, el aguacate es tanto un negocio multimillonario como un campo de batalla del crimen organizado. México produce aproximadamente el 30% del aguacate que se consume en el mundo. Michoacán concentra la mayor parte de esa producción, y Uruapan es el epicentro. Las exportaciones de aguacate mexicano generan miles de millones de dólares al año, y una porción significativa de esa riqueza es controlada, extorsionada o capturada por organizaciones criminales que cobran derecho de piso a los productores, controlan las rutas de transporte y, en algunos casos, operan sus propias huertas. El CJNG, bajo el mando regional de el R1 y su célula Los Cannabis, había extendido su red de extorsión y control sobre la producción agrícola y narcótica en la zona de Uruapan. Los productores de aguacate vivían bajo un régimen de terror. Pagaban cuotas obligatorias al cártel, veían cómo sus trabajadores eran reclutados a la fuerza y enfrentaban represalias violentas si intentaban denunciar. Carlos Manso llegó al poder prometiendo terminar con esa situación, y cumplió su promesa. Detuvo a El Rino, el jefe de plaza del CJNG en Uruapan, y anunció públicamente que su gobierno no sería cómplice de ningún grupo criminal. Pero esa valentía le costó la vida. Lo que hace al caso Manso particularmente devastador es el nivel de infiltración que el CJNG logró dentro de su propio gobierno. No fue un ataque externo, fue una traición desde adentro. Samuel G., el director de Relaciones Públicas del ayuntamiento, fue el puente entre el funcionario municipal y la estructura criminal. Un hombre que trabajaba directamente para el alcalde y que simultáneamente
entregaba sus movimientos al cártel que quería matarlo. Cada itinerario, cada ruta, cada horario que pasaba por la Oficina de Relaciones Públicas llegaba a los sicarios del CJNG. Yesenia Méndez Rodríguez, la secretaria particular del alcalde, también filtraba información. La mujer que organizaba la agenda de Manso, que conocía cada detalle de su vida diaria, estaba al servicio del cártel. Fue detenida meses después del asesinato en las propias oficinas del ayuntamiento. Y Josué Elogio, el viejito, fue quien inicialmente contactó al director de Relaciones Públicas para obtener la ruta del alcalde. Cada eslabón de la cadena estaba diseñado para que la información fluyera desde el corazón del gobierno municipal hasta los ejecutores del CJNG, sin que el alcalde sospechara. La aplicación Threema fue utilizada para las comunicaciones operativas porque ofrece cifrado de extremo a extremo y permite la eliminación automática de mensajes, lo que dificulta el rastreo forense. El licenciado daba las instrucciones precisas a la célula criminal a través de esa aplicación. Posiciones, rutas de escape y, crucialmente, la eliminación de cualquier rastro digital tras cada comunicación. El entrenamiento de los ejecutores se realizó en la localidad de Tiamba, donde Ramiro N. adiestraba a los jóvenes reclutados en los centros de rehabilitación. La pistola 9 milímetros que utilizó Víctor Manuel ya había sido usada en al menos 2 crímenes anteriores, los días 16 y 23 de octubre de 2025, lo que indica que el arma circulaba dentro de la célula como herramienta operativa compartida. El día del asesinato la coordinación fue meticulosa. El licenciado monitoreaba desde Morelia. Ramiro enviaba videos y actualizaciones en tiempo real desde la plaza. El viejito confirmaba la información proveniente del infiltrado municipal. Y el menor Víctor Manuel esperaba entre la multitud, vestido con una sudadera que se había puesto momentos antes del ataque, tras haberse hospedado en un hotel de Uruapan. Después del crimen, la carta póstuma de Ramiro N. adquiere una dimensión extraordinaria. Un hombre que sabía que iba a morir, escribió que la fiscalía local estaba comprada por la estructura criminal. Advirtió que los iban a silenciar. Y efectivamente, tanto él como Fernando Josué, el menor de 16 años, aparecieron muertos en la carretera Uruapan-Paracho pocos días después. Si lo que escribió Ramiro es cierto, si la fiscalía local estaba comprometida, entonces la investigación que ahora lleva la Fiscalía General del Estado de Michoacán tiene un obstáculo adicional. Debe investigar un crimen cuyas ramificaciones podrían tocar a funcionarios de la propia institución de justicia. Es en ese contexto donde la citación a Leonel Godoy Rangel cobra su verdadera dimensión. No se trata solo de un exgobernador citado como testigo. Se trata de que la investigación del asesinato más impactante de Michoacán está subiendo escalones, de los sicarios a los coordinadores, de los coordinadores a los infiltrados, de los infiltrados a los jefes regionales del cártel y ahora a la esfera política. Grecia Quirós entregó 11 videos. Las autoridades verificaron que no fueran generados con inteligencia artificial, y 3 meses después, la Fiscalía emitió la citación. Algo en esos videos fue suficiente para que el Ministerio Público considerara necesario escuchar a Godoy Rangel. El caso Carlos Manso ha revelado hasta ahora una estructura criminal del CJNG que opera con precisión militar, que recluta menores en centros de rehabilitación, que infiltra gobiernos municipales, que ejecuta a sus propios operadores para eliminar testigos, y que tiene la capacidad de asesinar a un alcalde protegido por 8 escoltas y 14 elementos de la Guardia Nacional en una plaza pública llena de familias y niños. La pregunta que queda abierta es si esa estructura tiene también conexiones con el poder político de más alto nivel en Michoacán. La citación a Godoy Rangel no responde esa pregunta, pero es la primera señal de que la Fiscalía está dispuesta a explorarla. Y Grecia Quirós, la viuda que se convirtió en alcaldesa, la mujer que perdió a su esposo frente a cientos de personas en una noche de Día de Muertos, sigue de pie, sigue exigiendo justicia. Y sigue sin quitar el dedo del renglón. El asesinato de Carlos Manso no ocurrió en aislamiento.
Un año antes, el 29 de octubre de 2024, en la misma plaza de Uruapan, fue asesinado el periodista Mauricio Cruz Solís, atacado por presuntos sicarios minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, al propio Carlos Manso, un periodista que entrevistó al alcalde y fue ejecutado en el mismo lugar donde, un año después, asesinarían al alcalde. La plaza de Uruapan se convirtió en un símbolo de la violencia que consume a Michoacán. Las 5 organizaciones criminales que operan simultáneamente en Uruapan convierten al municipio en uno de los territorios más disputados de todo México. El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando regional de El R1 y su célula Los Cannabis, controla las principales rutas de trasiego y extorsión. Los Caballeros Templarios, herederos de la familia michoacana, mantienen presencia en zonas serranas y comunidades rurales. Los Viagras, facción disidente de los Caballeros Templarios, operan en la zona caliente de Tierra Caliente y se extienden hacia Uruapan. Pueblos Unidos, una organización que surgió como supuesta autodefensa comunitaria, pero que ha sido señalada por sus propias actividades criminales. Y los Blancos de Troya, grupo criminal activo en la región. 5 organizaciones peleando por el mismo territorio. 5 ejércitos de sicarios disputando el control de las huertas de aguacate, las rutas de droga, los puntos de cobro de piso y las instituciones municipales. Y en medio de todo, un alcalde independiente que se atrevió a desafiarlos. Un alcalde que capturó al jefe de plaza del CJNG. Un alcalde que grabó videos exigiendo apoyo federal. Un alcalde que fue asesinado frente a cientos de familias por un adolescente de 17 años reclutado en un centro de rehabilitación. El caso de Carlos Manso es Michoacán en estado puro. Violencia, infiltración, traición, impunidad y ahora, quizás, un atisbo de justicia. Porque la fiscalía citó a un exgobernador. Porque la viuda no se rindió. Y porque los 11 videos que entregó Grecia Quirós podrían contener la pieza que falta para conectar el crimen organizado con el poder político que presuntamente lo protege. La comparecencia de Leonel Godoy Rangel está programada para el sábado 16 de mayo a las 12 del día. Lo que declare o deje de declarar en esa diligencia podría cambiar el rumbo de la investigación más importante de Michoacán en años. El mundo estará mirando, y Grecia Quirós estará esperando.